tenemos una tendencia de cultivar una espiritualidad de consumo. ¿Y qué significa eso? Esa la típica espiritualidad que es algo más bien individualista, en el cual la iglesia es esa experiencia donde yo siento para ver si lo que recibo me gusta. Si me gusta el ambiente, si me gusta la gente, si me gustan las músicas, si me siento bien. Si no me siento bien, voy hacia donde me sienta bien, porque la experiencia del usuario es lo que importa. De hecho, es así como nosotros nos relacionamos en la sociedad de la mayor parte de las veces. Es una experiencia más bien individualista, predominado obviamente el interés individual por sobre el comunitario. Y esa espiritualidad individualista hace con que mi relación con Dios termine siendo siempre un poquito tratando de ver si logro hacer con que Dios me pueda dar el gustito. En otras palabras, la finalidad de mi relación con Dios termina siendo esta de que yo pueda tener una vida mejor. Entonces voy a la iglesia para que Dios me bendiga, para tener una vida mejor. Quizás alguna va a decir, no, yo no hago eso, yo creo sí que debo vivir una vida de dedicación al Señor, no lo hago por las bendiciones. Pero ahí hay mucho del individualismo en nosotros, ¿sí o no? Hay mucho del individualismo en nosotros. Hemos hablado sobre salvación y normalmente cuando la gente habla de salvación piensa en mi salvación, en mi destino eterno o el destino eterno de las personas con las cuales yo me relaciono, las que yo amo. Pero cuando vemos aquí el contexto de la salvación, la Biblia habla de nosotros. Está hablando de la redención de un pueblo, la redención de la novia de Cristo, de un cuerpo, de una iglesia. Y nos cuesta un poquito hacer ese salto. Salir de esa espiritualidad de consumo para ir a una espiritualidad verdaderamente bíblica. El problema está en que nuestra cultura nos ha formado de tal manera a separar valores de los hechos. Nadie dice con relación a la ley de la gravedad, yo creo en la ley de la gravedad. La gente no dice así. Porque está consolidado en nuestra forma de pensar que eso es un hecho, no es objeto de opinión. Nadie puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Ah, no, yo sí, entonces todo bien. Es tu opinión nomás. No, no es un tema de opinión, es un hecho. Pero cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Señor del universo, bueno, eso es un ámbito valórico. Eso es tu opinión. Yo tengo otra opinión. Y nosotros hemos permitido que esta influencia que viene de siglos atrás se mantenga. Y eso es contrario a lo que dice el Evangelio. El Evangelio no trata de Jesús y de la salvación y de la historia de la redención en el campo de los valores, en el sentido de que, bueno, esa es tu opinión, eso. Trata de todo eso en el campo de los hechos. Esto es así. No está sujeto a que tengas una opinión o no sobre eso. Y poco a poco nosotros nos permitimos pensar la fe más bien como una opinión que como un hecho. Y si yo trato la fe como una opinión, usted sabe, opinión, cada uno tiene la suya. Y yo puedo tener mi propia fe. Y eso encaja perfectamente con la espiritualidad de consumo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la fe que mejor me guste. El evangelio que Pablo está predicando aquí para los efesios viene a quebrantar esa lógica. Cuando habla a él de que Cristo es el Señor, él está apuntando a César y a la idea de que ellos pueden pensar de que César es que da paz. Cuando él está hablando de salvación, está hablando de una salvación que va a invadir la esfera pública. Y necesitamos entender eso. En este tema de hoy nosotros vamos a ver que Pablo sigue hablando en el capítulo 2 sobre, él contó en la primera parte del capítulo 2 sobre nuestra historia de salvación.
quién nosotros éramos, qué es lo que hizo Dios en Cristo y en qué somos ahora. Somos hechura suya para buenas obras. Pero Pablo va a explicar un poco eso y va a hablar un poco sobre cómo somos como iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia redimida? La iglesia reconciliada. De eso trata Pablo ahí en ese texto. Vamos a leer ahí Efesios 2, en el capítulo, versículo 11 hasta el 22. Dice así: Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con los mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pablo nos quiere mostrar cómo nosotros ahora conformamos como pueblo redimido de Dios esta nueva iglesia. Pero hay un tema ahí. El tema es que, como vimos en el capítulo 1, si nosotros queremos entender la historia de la humanidad, tenemos que entender que hubo creación, hubo caída y hubo redención y la nueva creación, ¿cierto? Ok, creación, todos fuimos creados ahí, caída, todos caímos, pero en la historia de la redención hay un detalle. Si usted va leyendo la Biblia desde el inicio, usted llega al capítulo 12 de Génesis y ve que desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, todo se concentra en un pueblo. ¿Cierto? El pueblo de Israel. Dios llama a Abraham. Irónicamente no es el pueblo de Abraham, aunque él sea el primero, ¿no? Ni tampoco de Isaac, es de Israel. De hecho, es el nombre que Dios dio a Jacob, ¿no? Dios levanta un pueblo y a ese pueblo Dios lo convoca, lo levanta como pueblo escogido para que este pueblo sea una luz para las naciones. Pero ustedes saben la historia, ¿no? Pasó y este pueblo fue rebelde, desobediente y tomó la ley de Dios, que era para ser un elemento de propaganda de la grandiosidad de Dios, y transformó esa ley en una barrera intransponible para todas las demás naciones. Ellos eran para mostrar al mundo el gran Dios que Dios es. Pero ¿qué hicieron ellos? Además de ser desobedientes, cuando trataron de obedecer, utilizaron la ley para decir al mundo: todos ustedes van al infierno, nosotros somos los únicos salvos. Y como que no era ese el plan de Dios, obviamente. Pero hasta que esta ley fue dada, hasta que vino Cristo. Cristo entonces, ¿qué hace? Cumple la ley. Todos esos ceremoniales que ellos hacían, del animalito que cortaban, el sacrificio, el sangre, el sacerdocio, el templo, todo eso era un símbolo de lo que Cristo ejecutaría finalmente, ¿cierto? Cuando viene Cristo y paga finalmente o cumple finalmente con nuestra redención, todos esos rituales ya quedan en desuso. Y ahí entonces Cristo viene y restaura al pueblo a su real función. Básicamente eso es lo que Pablo está hablando acá. Y ahí entonces tenemos
la entrada de ese otro grupo de personas, aquellos que no eran judíos. Pero piensen ustedes por un instante, durante todos esos siglos antes de la venida de Cristo, ¿cuántas personas en el mundo creían en Dios? Eran muy poquitos, ¿no? Eran solamente dentro del pueblo de Israel, si es que. Porque muchos no adoraban a Dios, tenían un corazón idólatra. Entonces, lo que nosotros vemos es que existía en la historia humana dos tipos de personas, y eso es lo que Pablo dice. Aquellas personas por medio de las cuales Dios entregó las promesas, los pactos, que experimentaban que estaban más cerca de Dios, por decir una forma. Y todo el resto de gente que no, que debiera ser alcanzado por ellos, pero no lo fueron. Dos tipos de personas. Y Pablo viene y dice, primeramente, ustedes recuerdan que ustedes pertenecían a ese otro tipo de persona, ese tipo de persona que estaba alejado de Dios. ¿Por qué es importante hablar sobre eso? Porque usted va a decir, pastor, ¿de qué me importa? Yo no conozco ni siquiera ningún judío. ¿De qué me importa recordar que yo no era judío y que los judíos parece más bien algo técnico de la teología que están tratando? ¿Cuál es la necesidad de pensar en eso? Nosotros tenemos que entender que cuando Pablo habla de que había una diferencia entre judíos y no judíos en la historia de la redención, él dice que la historia de la redención es un evento histórico y no simplemente un elemento de opinión, como dije antes al inicio. Es un hecho histórico. Yo tengo que entender el Evangelio como una realización histórica. Recordar que nosotros, cuando él habla de ustedes incircuncisos, está hablando de nosotros. A menos que alguno de ustedes sea judío circuncidado al 8º día, ¿no? Entonces, eres un gentil, como en los términos bíblicos acá. Está hablando de nosotros. Nosotros y nuestros ancestros estábamos históricamente lejos de Dios, del pueblo de Dios. Los pactos y las promesas que vemos en Abraham, no fue entregada para nuestros ancestros. Ellos no tenían acceso a eso. Ellos no pertenecían a esa nación y no tenían ni siquiera el derecho, y ni sobre ellos descansaba la bendición de Dios. Ellos no pertenecían a esta iglesia. Israel, entiendan Israel como una iglesia, ¿cierto? Y lo que Pablo está hablando es, ustedes no eran miembros de esta iglesia. Estaban ajenos a los beneficios que Dios derramaba sobre esta iglesia. Pero ahora viene Cristo. Y ahora por la fe en Cristo ustedes pueden ser miembros de esta iglesia. Pero recuerden, históricamente estábamos alejados. Eso significa que la redención de Dios se desenvuelve históricamente. Y nosotros tenemos que recordar que no teníamos los derechos que Dios entregó primeramente a Israel. Pero luego con Cristo las cosas cambiaron. Cristo viene entonces y dice el texto, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. Cristo es descrito aquí en los versículos 13 al 18 como el constructor de esta nueva humanidad. Si usted quiere saber qué es lo que es salvación, es eso. Cristo construyendo una nueva humanidad, una nueva sociedad, un nuevo pueblo, una nueva cultura, con una nueva historia, con nuevos referentes. Eso es lo que Cristo está haciendo. ¿Y qué dice acá? ¿Qué es lo que es esa nueva humanidad? Cristo nos redime para ser un pueblo nuevo. Cristo no te redime para que te vaya bien en la vida, para que no tengas problemas y seas bendecido, en el sentido de que no tengas que lidiar con dificultades normales, comunes y corrientes. No, Cristo te redime y te hace parte de un pueblo. Ser redimido es ser integrado en una nueva comunidad, la comunidad de Jesús. La redención transforma el corazón e integra el redimido en una nueva comunidad. Y dice, pero ahora, ustedes estaban separados. Recuerden que en su historia ustedes estaban separados. Pero ahora pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo destaca que eso es por medio de Cristo. Y en estos versículos del 13 al 18 es céntrico. Él repite varias veces que Cristo es el que nos unió entre nosotros y entre Dios. Pablo deja en evidencia que hay una separación.
Primero, la separación de los seres humanos con Dios, ¿ok? Luego también la separación entre los seres humanos del pueblo de Israel y los demás. Nosotros estábamos peleados, tanto con el pueblo de Israel como con Dios. En otras palabras, estábamos peleados tanto entre nosotros como también con Dios. ¿Qué viene a hacer Cristo? Cristo viene a reunificar, pacificar, restaurar la relación entre nosotros y la relación entre nosotros y Dios. ¿Cómo lo hace Jesús? Por medio de su sangre. Y es importante que Pablo destaca aquí en esos versículos de 13 a 18 que es la sangre de Jesús el eje por medio del cual se da esa reconciliación. Él repite, él dice el versículo 13, repite con otras palabras en el 14 y en el 16. Él dice que el sacrificio de Cristo nos acercó unos a otros. Imaginen ustedes cómo era el templo de Israel. El templo del pueblo ahí, del pueblo de Israel estaba en Jerusalén y habían varios sectores, pero había un muro alrededor para separar el patio de los gentiles del templo interno. Los no judíos no podían entrar, había un muro ahí, ¿cierto? Ellos estaban alejados. Ellos eran impedidos de los privilegios del pueblo de Dios. Pero Pablo dice que por medio del sacrificio de Jesús es que Cristo los acercó, su sacrificio derrumbó el muro y los reconcilió con Dios. Porque ¿qué es lo que había dentro de ese lugar? Dios mismo. El templo simbolizaba la relación con Dios. Y ellos no podían tener una relación directa con Dios. Pero viene Cristo y por medio de su sacrificio derrumba el muro, derrumba la separación y permite que todas las personas, sean judíos, sean gentiles, tengan una relación con Dios por medio de Cristo. ¿Por qué por medio del sacrificio? Usted debe estar pensando. Porque toda la ley y todos los rituales del Antiguo Testamento tenían un cumplimiento en Cristo. Y Cristo, cuando ejecuta ahí, muere y resucita, Él cumple el propósito de todos estos rituales. Y al cumplir el propósito de todos esos rituales, ellos ya no son necesarios. Pero Él cumple no según el estándar de los judíos de su tiempo como ellos pensaban. Él cumple según el estándar de Dios que Dios determinó en el principio, que era, si usted lee ahí en Génesis 12:2, ser una bendición para todas las familias de la tierra. Para eso llamó Dios a Israel. No para ser los lindos, los únicos, los más bonitos del universo. Los llamó y los separó para ser una bendición para todas las familias de la tierra. Cristo, con su sacrificio, cumplió esta promesa que Dios había entregado a Abraham. Ahora, la sangre de Jesús es central aquí y también Cristo es descrito como Él es nuestra paz. Y es muy interesante esa expresión porque no dice que Él trae paz. Él es la paz. Porque la pacificación viene de la relación directa con Él, en Él, y en Él se derrumba este muro de enemistad que separa a los judíos y los gentiles, dándonos a todos nosotros acceso a Dios. Si usted puede hoy día cerrar tus ojos y orar al Señor, ¿cómo sabes tú que Dios te va a escuchar? ¿Cómo sabes tú que Dios te va a recibir? ¿Con qué derecho? ¿Con qué cara? ¿Quién te creí? ¿Nunca te has preguntado? La gente asume que Dios tiene la obligación de atendernos. Dios no tiene obligación de nada. Y si Dios atiende mi oración, es porque nosotros fuimos reconciliados por medio de Jesús. Porque tú puedes estar angustiado y puedes morir en tu angustia y Dios no tiene la obligación de nada contigo. Porque Dios es Dios y tú no mandas en Dios. ¿Cómo sé que Dios me escucha? Porque Él nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados y por lo tanto tenemos paz. No solamente con Cristo, sino que Él unificó el pueblo históricamente llamado para ser el pueblo del pacto e hizo del pueblo que no era del pacto
juntamente con el pueblo del pacto, un solo pueblo. Y dijo, ahora es una sola cosa, la iglesia. La iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, Cristo la ensanchó en el Nuevo. Y eso es lo hermoso acá. Dice el texto, ¿no? Anulando la ley de los rituales. No es que anuló la ley, ahora no tenemos que obedecer nada. No, ¿qué significa eso? Significa que él cumplió primeramente todo lo que la ley indicaba, pero significa también que todas esas reglas que los judíos inventaron para utilizar como una barrera que impedía la relación de los no judíos con la fe en el Dios de Israel, todas esas leyes fueron destruidas y creó una nueva humanidad, un nuevo pueblo, un pueblo reconciliado en sí mismo, reconciliado consigo mismo y reconciliado con Dios por medio de su obra en la cruz, y nos dio acceso al Padre. Fíjate que Dios nos dio paz con Dios, y esa paz que nosotros tenemos por medio de este nuevo sacrificio, esa nueva humanidad que Dios creó en Cristo Jesús. Dice que la espiritualidad que yo tengo no puede ser una espiritualidad de consumo, porque ella es esencialmente comunitaria. Yo no puedo pensar que yo con Diosito arriba hago mi oración, de vez en cuando voy a la iglesia y me porto bien y ya está. Eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Yo necesito ser iglesia, ser parte de la iglesia, estar en la iglesia, porque la iglesia es la comunidad que Jesús creó. Ser redimido es estar en el cuerpo. Ser redimido es pertenecer al cuerpo. Ser redimido es disfrutar de las bendiciones de la redención por medio del cuerpo. La iglesia es necesidad número 1. Y nosotros tenemos que aprender eso. Cristo es el constructor de esta nueva humanidad. Pero la iglesia, como expresión de esa nueva humanidad en el mundo, debe entender que hay un vínculo más profundo de lo que normalmente nosotros imaginamos. Porque a veces tratamos eso como si fuera una ONG, un hobby de fin de semana, ¿cierto? Algo que yo hago cuando tenga tiempo, algo que yo hago así porque me gusta, y bueno, cuando no me gusta o cuando no me cuadran los tiempos, yo hago otra cosa. No es bien así que Dios diseñó su iglesia. Dice que ahora ustedes, o sea, nosotros, ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos. Como extranjero en este país, les tengo que decir que he sido bien recibido, muchas gracias. Pero el extranjero no tiene todos los beneficios que tienen los ciudadanos, ¿cierto? Un ejemplo, si yo quisiera viajar a Estados Unidos, como brasileño yo tengo que pedir visa. Pero ustedes pueden utilizar un beneficio que existe entre Chile y Estados Unidos. Yo no tengo derecho a eso, pero ustedes sí. Yo soy un ciudadano aceptado, pero no soy, como dice acá, conciudadano. No gozo de los mismos exactos derechos. Gozo de muchos derechos, pero no de todos. Eso, lo que Pablo dice es, ya no existe ciudadano de segunda clase. Ya no existe extranjero residente. Todos nosotros disfrutamos de todos los derechos y de todos los beneficios de ser parte de esta nueva comunidad. Nosotros tenemos que entender eso. El Evangelio genera una nueva comunidad, un nuevo pueblo. Cristo vino predicando, y ¿qué es lo que predicaba Jesús? El reino de Dios ha llegado. No puedes entender reino sin entender rey, sin entender rey y sin entender súbditos, pueblo, ¿cierto? Hay una nación, un grupo de personas que tienen en común un mismo espíritu, una misma cultura, una misma ley, una misma forma de ser, de pensar, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, cuando llueve, ¿qué es lo que la gente piensa? Sopa y pilla. Solo en Chile pasa eso. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura chilena. Hay una cultura del Evangelio. A esa cultura hemos sido llamados nosotros.
Y cuando vienen los eventos, como pertenecientes al reino, independientes si están en Bangladesh, si están en India, si están en Corea o si están en Chile, el reino y el rey y la cultura es la misma. Y la forma de interpretar los eventos y las circunstancias son la misma. Hay un mismo rey, hay una misma ley, hay una misma cultura. No es la cultura chilena, no es la cultura occidental, no es la cultura latinoamericana, no es la cultura que yo quiera inventar o someterme. No, mi cultura por sobre todo tiene que ser la cultura del Evangelio. Cristo nos llama a ser parte de su reino, de su nación, de su cultura, de su historia. Eso es ser iglesia. Ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios, tenemos todos los derechos de Dios, no hay ciudadanos de segunda clase. Y Cristo muestra aquí cómo Él forma esa nueva comunidad. Él dice que nosotros estamos edificados por la palabra de Dios. Es decir, Él dice acá, Pablo, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es decir, por la palabra que Dios nos ha entregado, por la revelación de Dios. Es decir, ¿cuál es nuestra constitución? Es la Biblia. Nosotros somos construidos, y es muy interesante esa expresión, edificados, porque Pablo utiliza una expresión del mundo de la ingeniería civil, ¿cierto? Construir un edificio. Entonces él habla de los fundamentos. Tenemos en los fundamentos la palabra de Dios, pero el fundamento principal del cual toda la estructura depende es Cristo. Toda nuestra estructura comunitaria depende de Cristo. Nosotros estamos acá porque Cristo nos unió. Porque mira al lado. ¿Dónde encontrarían esas personas en su vida normal? Quizás unos sí, otros no, ¿cierto? Pero en un día normal, en su vida normal, sin la iglesia, sin Cristo, sin nada, ¿serías amigo de esas personas? ¿Compartirías con esas personas? A lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Somos unidos por Cristo. Él es el fundamento. Él también determina el propósito. Él también determina la forma, el color, el estilo de la comunidad. Él es, por ser cabeza de la iglesia, es el quien da todos los lineamientos, toda la forma de ser. Y a Él nosotros debemos buscar espejarnos y aprender y ser así, ¿cierto? Cristo entonces es la piedra angular. Nos cuesta entender qué significa la piedra angular. Yo no soy tampoco del mundo de la ingeniería, ¿cierto? Ahí los ingenieros presentes pueden corregirme si digo alguna tontera, pero lo que Pablo apunta acá es un estilo de construcción en el cual se ubicaban diversas piedras y había una piedra que daba el encaje y el sustento para todas las demás. Y el muro no caía o la estructura no caía, ¿cierto? Al remover esa piedra se desmoronaba todo. Cristo es esa piedra. Cristo es ese centro de esta nueva cultura. Y esa nueva cultura, no es una cultura, como vemos en la historia, no es una cultura paralela a la par de las muchas otras. Porque Pablo va a decir que existen dos culturas. La cultura del reino de Dios y la cultura de la rebelión a Dios. Todas las demás culturas están en ese lado. Y la cultura del reino de Dios es la cultura por medio de la cual Dios viene a redimir todas las cosas. Viene a traer la justicia que nosotros tanto anhelamos. Viene a traer la paz que nosotros tanto buscamos. Viene a traer la restauración de las relaciones, el fin del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de todo eso. En esa cultura, la cultura de la redención. Eso es lo que Cristo está estableciendo. Y nosotros somos parte de este pueblo y somos en este pueblo, en esta comunidad es donde nosotros crecemos. Él dice en el versículo 21, dice ahí, en él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Esa expresión, bien armado, es importante. Porque usted sabe, si usted no hace la cosa bien, en el peor momento posible se le va a caer en la cabeza, ¿sí o no? Todos nosotros hemos sido maestros chaquilla en algún momento. Unos más, otros menos, ¿no? Y usted sabe que todo el arreglín que hemos hecho a medias te va a dejar
así como mal parado en el peor momento posible. Lo que es bien armado no se cae. Y él dice, todo edificio bien armado crece. Lo que quiere decir es que tú no puedes crecer individualmente, sino creces en la comunidad. Tu crecimiento solo es posible en la iglesia. Nadie crece solito en su casa. No existe eso. Eso no es cristianismo. Sin comunidad, sin vida comunitaria, yo no puedo crecer. Porque ¿a dónde Dios derrama sus dones? ¿Por YouTube? No, en la iglesia, en la comunidad. Ahí están las personas que yo tengo que aprender a amar, aprender a servir, las personas que me van a exhortar, las personas que yo tendré que exhortar. Voy a ser usado por Dios y Dios usará personas para mí, y es así como yo crezco, es así como nosotros crecemos, es así como Dios nos hace crecer y crece el pueblo de Dios así. La iglesia es, y como dice el texto, morada de Dios. Es un poco confuso en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que significa que la iglesia sea morada de Dios? Porque la gente piensa que iglesia es el templo, ¿cierto? Dios está morando acá. Entonces, a lo mejor debiéramos construir un templo mejor, porque eso, ¿no? Si está morando Dios, a lo mejor va a querer morar en templos más bonitos que este. No está hablando del lugar. Y fíjate que es importante entender eso, porque mucha gente asume, tomando la palabra del apóstol Pablo que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, asume que nosotros individualmente somos morada de Dios. Y aquí Pablo dice, la morada de Dios es en la iglesia, en la comunidad. Tú solito no es la morada plena de Dios. No eres toda la iglesia tú solito. Tú fuiste llamado a ser parte de esta comunidad, y en esa comunidad Dios habita. Dios habita en medio de su pueblo. Qué hermoso saber eso. El desafío de pertenecer a esa nueva comunidad que Cristo está armando es una confrontación que nos llama a la idea de pertenencia a este pueblo, en contra del individualismo que nuestro corazón tanto anhela. Pertenecer es más importante que buscar mi objetivo personal. Confronta también la palabra contra nuestras propias ideas. Lo que gobierna mi espiritualidad no es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, es la palabra. Y la palabra muchas veces va a decir cosas que a mí no me gusta, que a mí no me parece, pero yo tengo que someterme a ella, porque es la palabra de Dios que gobierna. El fundamento es Cristo y no es el individuo. El fundamento es Cristo, y el crecimiento es por medio de la experiencia comunitaria y no por medio de los tutoriales que yo veo sobre cómo ser cristiano en YouTube. No es así que se crece. Y esa iglesia es la única que tiene la habitación de Dios, porque lo opuesto a eso es una religiosidad vacía, una espiritualidad donde no está Dios, una espiritualidad muerta. Nosotros debemos entender, por lo tanto, que el Evangelio es una experiencia global. No está en el campo de las ideas, de los valores, está en el campo de los hechos. No es una opinión nuestra, no es un hobby. Estamos anunciando un reino que se viene. Todo ojo verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se postrará ante a Jesús. Eso no es una opinión, eso es un aviso. Ese es un hecho. Tengo que asumir primero para mí, para mi corazón. No es mi opinión, es las cosas como son. Y debo entender también que nosotros fuimos redimidos para ser pueblo. No fuimos redimidos para ser salvos cuando muera, en el sentido de no ir al infierno solamente. No fuimos redimidos simplemente para escapar de un malestar por la eternidad. No. Dios nos redime y forma de nosotros parte de una comunidad. Tengo un derecho y un deber ahí. Como conciudadanos tengo derechos. El derecho a los beneficios de las promesas de Dios.
pero también tengo deberes. Deberes como parte de este pueblo, de servir, de amar y de contribuir para que este pueblo crezca. Pero también nosotros debemos entender que esa iglesia está centrada en Cristo y no en nosotros. No existirá nunca una iglesia que te agrade 100%. No existe. Porque la iglesia no fue creada para agradarte a ti. El culto no fue diseñado para nuestro agrado. La comunidad perfecta no existe. Lo que existe es el pueblo de Dios reunido en adoración, expresando al mundo de que el mundo no funciona como el mundo piensa. El mundo funciona como lo dice Dios en su palabra. Y nosotros somos los promotores de esta nueva cultura, de esta contracultura. Somos iglesia, somos la expresión del reino de Dios. El reino futuro perfecto de justicia se vive aquí y ahora en el micro. Algunas experiencias del reino eterno ya podemos disfrutar ahora. La presencia de Dios que será plena ya la podemos sentir acá. La restauración, la paz, la misericordia, ya la hemos sentido acá. Y aquí en esta comunidad es donde esta vida va fluyendo. Es así como somos luz para el mundo. Es así como cumplimos el Evangelio de Jesús. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ayude a hacer esta iglesia de Cristo, este nuevo pueblo.